Bienvenidos. Este jueves, la Asamblea, a las 11 de la mañana o 10, convoca para culminar el segundo debate que suspendió Henry Kronfle respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que, incluyendo una serie de cambios o innovaciones, la mayoría positivos, querían pasar de contrabando una serie de disposiciones que felizmente fueron descubiertas a tiempo para la impunidad de los corruptos. Y ese proyecto, en vez de regresar a la Comisión de Justicia como hubiera sido lo ideal, para que lo modifiquen en función de todas las críticas, renunciamientos, capitulaciones, sorpresas que han existido, y vuelva, tienen prisa por sacarlo. Y sobre todo por definir cómo quedan los planteamientos finales a cuenta de que se van a votar por partes. La vieja maniobra, para algunos, librar su responsabilidad, pero permitir lo que dicen combatir. ¿Cómo lo ven dos extraordinarios personajes de la política? El uno como estratega y analista, Antonio Tramontana, y el otro como político profesional, que lo es, en el mejor sentido de la palabra. Fue recién ministro de Gobierno, 2 veces asambleísta y antes secretario municipal, Henry Cucalón. Con ellos examinaremos un tema clave, no solo para la justicia, para la democracia en el país. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Vera a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, 194 es el canal, corresponde al 9, señal abierta de Manavisión, solo en Manabí. En estas 2 cableras y en todas las demás, salimos gracias a RTU. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Otra vez para los desesperados con las métricas de las redes sociales. Gracias a esas cableras, a esta hora, en promedio, usualmente, hay 40,000 hogares en el Ecuador en nuestra señal. En el Ecuador, no solo en Quito, en Guayaquil, que es donde miden rating, por si acaso, para los preocupados de que solamente vi tantas vistas, solamente tiene tantas cosas. Les repito que a mí me interesa menos cuántos me ven y más cuántos me creen. Radio, 101.3 FM, Radio Centros, audio e imagen en sus plataformas digitales. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, también 89.3 FM, pero corresponde a la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, después del concierto de Luis Miguel, Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, ¿cómo así no te fuiste y estás aquí trabajando? Bienvenida. Gracias, Carlos. Un placer estar nuevamente con todos ustedes, con nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan todos los días. Para empezar, verán cómo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, encontró una nueva estratagema para justificar la barbaridad que han hecho sus socios del correísmo al, según dicen los del Partido Social Cristiano, para sacar adelante reformas para favorecer la impunidad sin que ellos se hayan dado cuenta o sin que ellos se hayan enterado. Entonces, bien, como dice el presidente de la Asamblea, la salida por ahora que se encuentra es esta y lo tenemos gracias a la televisión legislativa. Lo que yo he podido conversar con el gobierno en estos días es que las reformas al COIP, como están lineadas, determinadas en este proyecto de ley, en el informe, no van a ser exactamente como las quiere delinear el Ejecutivo en base a que gane la consulta popular.
entonces el Ejecutivo quiere tener las reformas al COIP en la consulta popular, vamos a decirlo de alguna manera diferentes a lo que se ha aprobado en el informe. Entendemos que entonces el gobierno, a través de su bancada, lo que ha querido hacer es una tercera moción en donde esos artículos se traten por separado. En el tema de cómo se está viendo la estructuración, por el momento, y vuelvo y repito, por el momento, se está viendo en 3 grupos, uno lo positivo, otro lo negativo y otro la consulta popular. Bienvenido, abogado Henry Kronfle, gracias por aceptar la De invitación. entrada te equivocas. Abogado Henry Cucalón, gracias, y qué equivocación, porque estaba viendo a Henry Kronfle, disculpas. ¿Cómo interpreta usted ese giro de Henry Kronfle, abogado Henry Cucalón? Un gusto, Carlos, un gusto con todos los oyentes, televidentes y quienes nos siguen. Tratar de encubrir lo que fue un claro paquetazo de la semana pasada. Y al mismo tiempo poder rescatar, si es que cabe la palabra, lo positivo que sí existe en el proyecto de reformas al COIP. ¿Por qué? Porque también me imagino que están preocupados de la reacción ciudadana, esa que se ha levantado gracias a la opinión pública. Si no, hubiera sido muy fácil el jueves después de Carnaval que estos fueran hechos consumados y después vemos cómo los arreglamos. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere unas reformas aliadas de la seguridad ciudadana y no de la impunidad. ¿Es rescatable eso todavía? Vi su entrevista con Henry, con Lenín Artieda, en mi Ecoavisa la semana pasada, y usted le decía a él que quitado lo malo valía la pena rescatar lo bueno. Transcurrido casi una semana de entonces acá, ¿es posible? Creo que hay aspectos rescatables de la propuesta, de la reforma. Creo que se los puede sacar adelante. También he visto tu posición muy a favor del archivo para que no haya riesgo de contaminación total. Es válida, es otra de las alternativas, pero quisiera ser propositivo, que ese trabajo que se ha venido haciendo se lo pueda sacar adelante y si al final esto se resuelve con votos y sabiendo hacer bien las mociones, el grupo, la bancada que promueve esta impunidad, que promueve introducir estos artículos que la sociedad no los pidió y que no los conoció, pero los diputados sí, valga la aclaración, no obsten a que se apruebe lo positivo. ¿Quién está en contra de que se amplíen los catálogos de delitos que no son sujetos a medidas de prelibertad, libertad condicional, todo lo que son los beneficios penitenciarios? Saquémoslo adelante. Yo creo que sí se puede hacer. Y claro, en el momento de los momentos, en la votación, en los temas que tienen que ver con recurso de revisión, que tienen que ver con el tema de la publicidad, de la indagación previa, entre otros, que pinten solo los votos de los correístas, para dejarlos solos a ellos. Antonio Tramontana, bienvenido igual. ¿Tiene sentido esto después de todos los antecedentes sobre la génesis de este proyecto, su evolución, la serie de sorpresas, de excusas, yo no fui, que hay, y otros no te hagas que sí sabías, para ir por donde dice Henry Cucalón? ¿O aquello sería legitimar la tomadura de pelo que nos quisieron hacer? Con las buenas noches y el gusto y el placer de estar aquí y en buena hora a la izquierda que esté Henry Cucalón. ¿A la izquierda o a la derecha? No, a la izquierda en este momento, porque está a la izquierda, pero eso es lo interesante. Yo diría que más que el génesis es el apocalipsis. O sea, en el apocalipsis debemos condenar lo que se debe condenar, como lo sostiene Henry en el catálogo de delitos. Pero ¿sabe qué? ¿Impunidad a quién? Mi pregunta siempre va a ser. ¿qué? A todos los corruptos y delincuentes. Pero, va con dedicatoria a uno, porque por eso pusieron un informe de comisiones internacionales que ya lo tiene, pero no va a ser el único. ¿Pero usted cree que sea uno, que no sé dónde esté, no es más conveniente que definitivamente venga acá y sea derrotado aquí, cuando ya está débil y no nos damos cuenta de su debilidad? Está hablando en serio. ¿Cuándo he hablado yo de mentira con usted? Dígame, ¿cuándo he hablado yo mintiendo? O sea, las cosas hay que verlas como deben ser. ¿Venir aquí a la cárcel? ¿Para que ¿Dónde enciende la cárcel con sus demás coidearios? No. Hay que poner las cosas sobre firmeza. El señor ya sabe que si regresará libre o regresará a la cárcel. Pero una vez pisando aquí, tiene ya no la misma fuerza. Y ha sido derrotado 2 veces. Y en esas 2 veces, en la última, creo yo,
particularmente que tuvimos algo que ver en esa derrota. O sea que fue mucho, poco, bastante, nada. Entonces ya no es lo mismo que todo. Propone acabarlo electoralmente y no jurídicamente. Correcto. Ok. Sí. Prosigamos en y el espero examen. coincidir con Henry Cucalón. Se lo voy a preguntar que es cuando político prosigamos. más que yo soy consultor en este caso. Y sé por qué lo digo, por los números. ¿Y sabe por qué? Y no lo quiero interrumpir. El señor Rabascal le quita votos. Ya no es lo mismo. Y si te ríes, ¿verdad? Yo sé que hablo serio. Le hace cosquillas, no le quita votos. Ah. Pascal a Correa ni 5% de su electorado. Ni 5, ojalá Ni fuera ni 5%, 5. por Ah, Dios. tenga Cuando cuidado. salga alguien de izquierda de verdad, de esa línea de izquierda democrática que sí hay, como la de Mujica, como la de Boric en Chile ahora, con todas esas sorpresas quizá. Pero bueno, fíjense a todo lo que nos lleva a este tema, porque esas son las implicaciones que tiene. María Clara. En una entrevista para Ecovisa, Jorge Peñafiel, el bloque Construye, volvió a su posición original luego de haber admitido que si se retiran las reformas que impulsaban la impunidad de los corruptos, podían estar a favor de lo rescatable de este proyecto. Definitivamente nosotros, ante la somera posibilidad de que se apruebe un bloque, 2 bloques o algún bloque de artículos, nosotros promoveremos el archivo definitivamente. En un par de meses otra vez tendremos una propuesta, ahora sí, una propuesta bien debatida, bien ejecutada y que vaya efectivamente a cumplir un objetivo de lucha contra la impunidad. Henry Cucalón, ¿por qué no esa vía? Esperar 2 meses, los efectos que producen la consulta, allí impulsan algunas de esas reformas vinculadas con esto, y entonces retomar con un nuevo proyecto lo que le haya faltado. No lo descarto, pero quisiera agotar que sí se puede aprobar las cosas que sí son en derecho correctas, que sí son positivas y que son urgentes para la sociedad. Yo no quiero agotar esa instancia e irme de entrada al archivo, pero es una alternativa. Lo que no es una posición es la de la segunda votación, por así decir, que es aprobarlo tal y como está el informe. Y más allá del interesante análisis político que ha hecho aquí el maestro, yo no voy a desbaratar las reglas penales, no voy a desbaratar los principios jurídicos por acomodos políticos. Las reformas son muy importantes para solamente ponerle un nombre y un apellido. Estamos hablando de la institucionalidad del país. Eso es importante. Más allá, insisto, de temas coyunturales de personas o estrategias políticas. Respondí a la pregunta que usted le inquietaba. ¿Cómo entender que este tema, en apenas una semana, haya puesto al país en guardia de cosas que antes, al parecer, creía descartadas o acabadas? Porque siempre utilizan el show para todo esto. Siempre tienen un plan. Siempre tienen un plan para todo. ¿Y el plan esta vez fue? Justamente llevar a esta controversia de que se va, no se va, del tiri-jala, la elasticidad, la tolerancia. Y al final de cuentas, vean. El plan fue peor. Fue incluir en una disposición general Única. ¿ya? Y única, Pero fue plan. algo adicional por si, como en principio pasó, estábamos solamente atentos de la quinta transitoria para lo que tenía que ver con la revisión, y una vez que la sacábamos, perfecto, ya quitamos el túnel. Resulta que había un bocarón por otras partes. Pero es parte del plan de ellos. Saben cuándo tienen Y que les hacerlo. acolitamos el plan. ¿Y usted no se da cuenta que se lo acolitamos? Usted está planteando que lo dejen volver y que venga a la cárcel si es que viene y de ahí se resuelve el tema. Por supuesto. ¿Hasta cuándo tenemos esta viene el cuco, está el cuco, el lobo está ahí? No hay ningún cuco. No hay cuco. Es un corrupto, es un delincuente. Bueno, ¿Cuándo ya acaba más usted allá que retraer quiera, los delincuentes para eso? más allá de que lo podamos calificar lo que querramos calificarlo. ¿Cuál es la manera? No lo calificamos yo, lo han calificado los jueces, la ley. De lo que querramos calificarlo. Yo le he dicho cosas peores que no voy a repetir. Ya no lo dije interesa. cuando estaba vivo aquí. No interesa qué es lo que sea el señor. Lo único que sabemos es que está vigente, tiene un movimiento y no sabemos cómo está orquestando las cosas. Tal vez diciendo que va a tener un candidato propio de ellos y no lo va a tener. Y va a plegar a alguien que después iremos diciendo posiblemente En lo de quién que sea. está vigente yo coincido. Sigue sabe siendo que una fuerza hay algo- política en el país, como lo representan sus 50 legisladores y el liderazgo que ejerce por distintas vías en varios Señor temas. Vera, algo que nunca lo he dicho aquí ni en ningún programa. ¿Cuándo la corrupción es buena y cuándo la corrupción es mala?
siempre es mala. No, ¿sabe cuándo es buena? Cuando usted está dentro de ella. ¿Y sabe cuándo es mala? Cuando está fuera de ella. Dejémonos de vaina. Al principio te libera, como Sí. les ha pasado a muchos corruptos, y al final te condena. Nunca es buena. Sí, pero a ver, sea que sea buena o mala porque estoy o no estoy, debe ser siempre condenada. A eso que me refiero. Ok. A eso que me refiero, pero ya sabe cómo es que opera la... Espero que los demás lo entiendan. Sí, yo creo que sí. Un aporte más. Sí. Yo también lo entiendo, pero no coincido. Eso es María otra Clara. cosa. A propósito de Construye, quien tuvo aquí mismo una posición absolutamente radical, nuestro director, Carlos Vera, recordó la forma en que habían variado de posición de un momento a otro. Fue con Natalie Murillo, alterna de Patricio Carrillo, ahora principalizada de forma permanente, para ver a su manera el 18 de febrero. No va a existir ninguna demagogia en el momento de votar. Un proceso de revisión es especial ante una prueba o ante un error de hecho. Lo único que cabe en este pronunciamiento es que se hubiera una sentencia de la Corte Interamericana, pero no meros informes de comisiones de derechos humanos como tratan de inventarse, que no son vinculantes, Carlos, y no son obligatorios. Eso atentaría, entre otras cosas, al principio de la cosa juzgada. Así que nosotros estamos en contra de la impunidad y Natalie Murillo, como Natalie Murillo, asambleísta nacional, pues estará en contra de cualquier tipo de intromisión o de meterle la mano a la justicia. Doctor Camilo Salinas, médico y asambleísta por Construye, bienvenido. Finalmente, ¿en qué queda la posición de ustedes que en esto también ha sido zigzagueante, como lo fue en la ley de extinción de dominio, en donde al principio estaban totalmente en contra, incluyeron 3 excepciones y terminaron votando con los 129 que generaron unanimidad? Muchas gracias, Carlos, compañeros panelistas que están en estos momentos. Nuestra postura es archivo total. Esta es una reforma que tiene aberraciones jurídicas. Desde el inicio lo indicamos. De un momento a otro fue votada de manera unánime con todos los asambleístas de esta comisión. Inclusive uno de los correístas mocionó la transitoria cuarta y también la disposición única general, en donde lo que buscan directamente es que venga el prófugo una vez más acá con sus comités bolivarianos a poder investigar y que sean los comités internacionales a poder revisar diferentes actos jurídicos acá en el país. He escuchado a un panelista condenar. La única forma de condenar en este momento es archivarla. Y que nuestra propuesta es que se archive de manera total y que después de la consulta popular se evalúe cuáles son las reformas necesarias, pero trabajar de manera integral, porque recuerde, Carlos y compañeros y ecuatorianos, el movimiento Construye no están en las principales comisiones, por algo de ser, no están ni en el régimen económico, no están en la fiscalización y no están tampoco en la de justicia, y desde ahí están haciendo una hoja de ruta de impunidad y luchar contra las autoridades que están trabajando en las acciones legítimas, por ejemplo, en la fiscalización, juicio político a la fiscal general del Estado. Y sí que lo que usted hablaba, estimado Carlos, nosotros proponemos, pero si ni siquiera tenemos la opción de estar en estas comisiones, ¿cómo podemos proponer y observar lo que está pasando si de un momento a otro querían meternos un carnavalazo de impunidad y legalizar lo que ellos conocen, es ser campanero? En el artículo 71 en esta reforma, quieren tener la información privilegiada de investigaciones para ser los campaneros futuros aquí en el país. Muy amable, doctor Camilo Salinas. Vuelvo a Henry Cucalón. Voy a concentrarme ahora. 2 nombres de Henry que menciono con frecuencia. Menos vino, entonces. ¿Ah? Menos vino, más vino. Menos vino. O más vino para concentrarse. O el vino. O el vino y se fue también. El vino ¿no? puede sacar cosas que el hombre se calla, que debería hacer cuando toma agua, dice Alberto Cortés. Depende de la cabeza. Tal vez fue eso. No, depende de la cabeza. Ahí sí le puedo decir eso a conciencia y experiencia. Voy a revisar la marca, de repente si le echaron algo. Abogado Cucalón, usted que tiene experiencia legislativa, ¿cuál es el resultado cuando se hace lo que anticipa Henry Kronfle que se haría? Segmentar en 3 bloques distintos de temas la votación. Que si logra votos para el primer paquete, que es lo que llamamos lo positivo, donde hay aumento de penas con el tema de tráfico de drogas, el tema de no beneficios penitenciarios, entre muchos otros, y no hay los votos
para la agenda de impunidad que promueve el bloque correísta, eso es lo que va a sanción o veto del presidente de la República, que es un colegislador. Pero si el presidente de la Asamblea y los distintos jefes de bloques se dan cuenta que no hay ese ambiente, puede ser también la alternativa ir al archivo total. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que poner mucho ojo el día de mañana? Que bajo ningún concepto se apruebe el paquete donde están, inclusive la disposición general única, que si uno la revisa es casi un tratado, es casi un código en sí mismo. Es más agresivo que las nuevas 2 causales al recurso de revisión, donde desnaturalizan por completo, en base a un criterio jurídico, puede ser seguido o no, pero desnaturalizan absolutamente el criterio del recurso de revisión. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, transgredirlo de esa manera, manosearlo de esa manera. Así que mañana va a ser un día donde se tiene que pintar los votos finalmente. ¿Afecta a la imagen de la Asamblea, a la conducción que Henry Klopfer quiere hacer, el hecho de que admitan que un aliado, a pretexto de que se puede plantear cualquier cosa, una barbaridad como esta, con ese derecho, vuelva a insistir en que uno de los paquetes sea lo de la impunidad consagrada en el Código, con el costo político que eso va a tener en el país? El ruido que se produce sí va a afectar en cierta medida, porque es un ruido ante una situación que los medios y muchas personas que tienen criterio formado lo han sacado al descubierto, pero considero que el paquete, como lo están proponiendo, no va a pasar y solamente va a quedar... Eso es otra cosa, yo coincido en eso. Sí, pero al correísmo le importa un cuerno. Porque tiene un propósito inmarcado. Pero ¿para qué insistir si ya le cortaron la salida? Porque en eso ganan el comentario de la existencia de ellos, de la victimización de ellos, que es victimización siempre. Ok, entonces es show electoral para su grupo electoral. Por su grupo electoral. Para sostener esa votación que creen que son perseguidos políticos. Esa ebullición siempre la van a tener, no la pueden desestimar. Y ojo, que dentro de esa show, lo único que ha quedado descubierto es algo que hay que ponerlo aquí sobre el tapete. Cuando usted se burla como se burló al actual mandatario, no tienen capacidad de respuesta. Y hay que aprender a burlarse para que ellos se queden callados, porque no saben manejar la burla. Ok, en lo cual aparentemente tenía un experto. María Clara. Cuando volvamos tendremos la opinión de Alejandro Zavala, estratega político. Y, por supuesto, regresaremos con más elementos de análisis para el tema de este día. Ya lo dijimos antes de ver cómo trataban de justificar la forma artera y sorpresiva de reformas al COIP para la impunidad de corruptos. Lo ratifico ahora. Los cambios positivos al COIP no pueden sentar el precedente de aprobar una ley cuando le quitan la basura. La mayoría legislativa lo pasará depurado y el presidente lo aprobará así. Quienes conocemos al correísmo, no. Algún rato reconocerán los disfraces de la traición. El repeat del programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. OnePlus es WUAN, signo de más. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas terminamos, sube a Ecuador en Vivo, el periódico digital, un resumen a su portada principal y portal de noticias, ese periódico. Y estamos en simultáneo, cierto, está de partícipe para un concurso sobre la mejor canal digital o algo así, macro digital, en todo Estados Unidos, en simultáneo, mientras se hace la emisión a las 22 horas. María Clara. El 18 de febrero, para ver a su manera Alejandro Zavala, estratega político y articulista frecuente del portal Primicias, hace notar que el ascenso de la Asamblea está ligado a su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo. De allí el porqué del interés de no parecer contradictorios, aunque al parecer sus opiniones ideológicas lo sigan siendo. Vemos que la Asamblea tiene un porcentaje tan alto porque es un porcentaje prestado.
es la avalancha presidencial la que jala a la Asamblea, porque básicamente ha cumplido con los proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo, se ha visto que no ha puesto zancadillas. En este caso, con la gravedad del asunto que se está tratando, evidentemente van a tirar el prestigio a la basura, al caño, se va a ir por el caño. No creo que se atreva, por eso se suspendió la sesión. Van en todo caso a tratar de darle la vuelta para encontrar el mecanismo por el cual puedan aprobar, porque también el tema de no aprobar todo el articulado bueno que sí tiene también las reformas del Código Integral Penal y dejar eso para otro rato es una vergüenza como legisladores. Pues no pueden dejar como legisladores de hacer su trabajo y menos en esta época en que necesitamos realmente esas reformas urgentemente, pero la parte política no la van a arriesgar porque saben en el fondo que ese porcentaje que tienen es absolutamente prestado y que lo pueden perder en 4 segundos con una decisión de estas que puede tirarles a la opinión pública totalmente en contra. Henry Cucalón, aún así, uno de los paquetes a considerar mañana va a ser el que tiene que ver con las reformas que impulsa el correísmo para la impunidad. ¿Por qué la insistencia de ellos a pesar del rechazo general? No diría total, pero general. Varios factores. Uno, porque esa siempre ha sido su agenda principal, que es la impunidad de su líder. Ojalá que la agenda fuera la de hace muchos años, una verdadera izquierda que podamos juntarnos alrededor de causas. Pero hoy es la impunidad. No hay votación en la Asamblea en que ellos de una u otra manera no estén pendientes y negociando siempre algo que tiene que ver con la impunidad de sus líderes. Y segundo, también yo me atrevería a decir que hasta ahorita, crean o no crean, han venido aportando a una serie de leyes, han venido votando a favor con sus otros socios coyunturales, porque no digo que per se hay una alianza. También han de pensar, bueno, es el momento también de que los otros también voten por lo que nosotros proponemos. Ese puede ser también una de las aristas, pero lo importante no es lo que ellos crean o no, es lo que le conviene al país. Y el país, eso que ellos proponen, no le conviene. O sea, el correísmo ha votado por el gobierno, con el gobierno, para el gobierno, en todo caso con la mayoría legislativa, en algunos casos, como mencionaba, hasta con todos, unanimidad, en el caso de la ley de extinción de dominio, aún contra cosas que no eran de su convicción, pero no que no eran de su conveniencia. Pero complemento algo de lo que dice Alejandro, que brillante como siempre. ¿Qué es lo que le interesa a la Asamblea? Demostrar productividad y que hay consensos, ¿no? Y muchas veces no se preocupan de cuál es el contenido. Te he escuchado. La ley de extinción de dominio, prefiero que haya que no haya. No es nada del otro mundo. Pero ¿qué es lo que vende la Asamblea? Hemos aprobado algo. Sí, tienes claro que en el fondo... Con 3 excepciones muy graves e inviables. No hay nada del otro mundo. No hay un avance significativo. Pero ¿qué vendieron en el mundo de la comunicación política? Olvidémonos de lo jurídico y lo real. Tenemos consenso. Todos nos hemos puesto de acuerdo con esto. Y el que no vota por esto, se hace muy jurista o repite lo que han dicho algunas personas serias, entre las cuales está la fiscal. ¿Tú sabes lo que es quedarte fuera de la foto de los 129? La comunicación, no los hechos, te dicen que el pillo eres tú, pues, ¿no? Si lo tienes claro. Por eso es que al final, y entiendo lo que dice el dirigente de Construye, tienen reparos, pero que te vas a quedar fuera de la foto de la felicidad, del amiguismo, del buenismo. Es complejo. Esa es la realidad política del día a día. Mañana es otra circunstancia. La opinión pública, esa que es tan denostada por los que se creen dueños de la vida y los votos de la gente, alertó pues el tema y está demasiado posicionado de que hay una reforma que es con dedicatoria. Vamos a requerir otra opinión antes de volver yo, Antonio Tramontana. A propósito de lo que dice ahorita, Expreso titula de esta manera hoy, no sé si esto lo hace Alfonso Albán, este tema que estamos tratando. COIP palidece la coartada de PSC y ADN sin una denuncia. ¿Por qué? Porque se reclama que si ellos dicen que en verdad fueron sorprendidos, burlados, ignorados con lo que se pasó a última hora de contrabando, deberían ir a la fiscalía, porque esto es un delito, ¿ya? Para que tengan idea de la dimensión respecto al volumen de opinión pública que esto ha cobrado, y no solo la prensa, que es de lo menos leído, aunque es de lo mejor escrito ahora, sino también en redes sociales. María Clara. Otro analista político, Francisco Rocha, quien actualmente conduce un programa en FM Mundo y ha sido director ejecutivo de la Asociación de Directores de Periódicos, considera que quienes tratan de conseguir impunidad no cesarán en su empeño, aunque fracase el intento de reformas al COIP. Esto fue en una entrevista en Contacto Directo de Coavisa con Lenin Artieda.
Pese a que trabajan todos los días por zafarse de la fiscal general del Estado, la fiscal sigue trabajando y sigue demostrándoles todo lo que se ha logrado demostrar. El caso Metástasis es quizá la demostración más palpable de lo que le está pasando al correísmo. Lo último que acaba de pasar con el COIP y que no saben cómo votar, y lo que hemos dicho públicamente es voten artículo por artículo, no necesariamente deberían votar por bloques, pero además demuestren qué es lo que quieren defender. Y ahí los vamos a ver. Han hecho una estructura jurídica, hicieron una estructura del Estado para poder ellos bañarse en impunidad y hacer lo que hicieron, lo que les vino en gana. Y el Ecuador tiene que reaccionar. Resulta que las otras fuerzas políticas, por mantener un acuerdo, un pacto, entre comillas, de gobernabilidad, miran a otro lado. O lo que es peor, no tienen la menor idea de lo que les habían propuesto en la comisión y votan por unanimidad. Antonio Tramontana, eso no les ha funcionado 2 veces en 2 campañas electorales, por lo menos no les ha funcionado ahora. De lo que dice Francisco Rocha y afirmaba el otro día yo en Centro Debate, van a seguir insistiendo hasta que seguramente un día cojan al país con la guardia baja y lo logren. ¿No deberían cambiar de estrategia para primero captar el poder y luego retornar a su líder? Bueno, vamos a tener que recordar un eslogan que yo creo que tiene mucha vigencia, y lo he dicho aquí. O ellos o nosotros. O ellos o nosotros, porque de lo contrario, esto que valoramos como democracia se va a convertir en una dictadura digital. Y quiero ser claro, específico, preciso y conciso. Hoy más que nunca, todo aquello que sea condenatorio al hecho de que existan la posibilidad de que haya los sabidillos y aquellos que estamos en otra parte, que siempre lo he dicho, los cojuditos, que siempre somos los cojuditos, y hay los sabidillos que hacen y deshacen. Por eso, o ellos o nosotros, hoy más que nunca, y golpeo esto de aquí para que se sienta lo que uno tiene que decir. ¿Y sabe qué? Como usted ya ha saltado a la cancha, yo ya estoy en la cancha. No hay otra opción. No hay otra opción. Y entiendo yo que Henry... Eso es lo que se llama polarización. Por supuesto. O el bien o el mal. Nada o más. Democracia o dictadura. Sí, lo he dicho. No hay grises. No hay grises. No hay matices. Vivimos lo que yo alguna vez dije aquí, el DDT, la dictadura democrática totalitaria. Y fue vencida. Y 2 veces perdió. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Usted cree que si vuelve no gana? No. Yo, por si acaso, miedo no le tengo. No, nadie dice eso. Es justicia lo que propone. Es que puede empezar que es porque electoralmente nos derrota. Yo coincido en esa parte. El otro día estaba viendo una medición respecto a que la nueva generación, ya aquella que está entre 16 y 35 años, no tiene la recordación del electorado que tuvo Rafael Correa cuando ganó, y en cambio sí la tiene del presidente, lo cual explica en parte su éxito. Pero previamente a concluir este bloque, le recuerdo lo que le dijo Vicente Tayano en Radio Centro a Carlos de Tomaso cuando sí conducía el miércoles pasado, mi espacio del día a la noche, sobre este gaf, sobre este gazapo, sobre esta sorpresa. Véanlo, porque habla de que solo era una propuesta, que esto está para ser debatido y que se divide básicamente en 3 puntos, que es lo que se tratarían principalmente mañana. Escúchenlo en sus palabras. Es una propuesta de debate, más allá de que el debate seguramente será intenso, existe la posibilidad de poder corregir o de poder enmendar cualquier particular que la Asamblea lo proponga en ese sentido. ¿Y cuáles son estos 3 temas? Estábamos hablando de la imprescriptibilidad en algunos delitos, es una propuesta. Otra propuesta, el hecho de que se exceptúe la posibilidad de que, como hoy lo contempla la norma, sea totalmente reservada la etapa de investigación, y adicionalmente la propuesta de que exista una causal adicional para presentar un recurso extraordinario de revisión, que dicho sea de paso, solo procede al día de hoy por temas excepcionales, diría yo, extremadamente excepcionales, en contra de una sentencia ejecutorial. Así que creo que eso hay que corregirlo sin duda alguna. Es claro que cuando en una investigación penal se establece la reserva en la investigación, lo que se busca primero es no perjudicar
la honra, el nombre de las partes involucradas, indistintamente de los grados que participes, porque no necesariamente el ser llamado, por ejemplo, a rendir una versión dentro de una investigación en contra de un tercero, te hace parte. Pero si eso trasciende, sin duda alguna, se va a lesionar tal vez la intimidad, el buen nombre de la persona natural, de la persona jurídica, e inclusive se estaría atropellando la presunción de inocencia, por un lado. Por otro lado, se podría estar atropellando, se podría estar coartando el trabajo investigativo de la policía o de la fiscalía si trasciende información. ¿Y qué es lo que la propuesta hacía? Que en los casos que la Asamblea Nacional requiere información, ahí se levante esta reserva de, obviamente, de no dar información. Entonces, ese tema nosotros ya hemos pedido y vamos a pedir mañana de que sea excluido. Lo he dejado así en largo para que entiendan la explicación completa y no digo que estamos fragmentando. ¿Cómo entender esa explicación? Yo tengo el mayor de los respetos profesionales y personales para el legislador Tayano, pero aquí hay un asunto de conceptos. Ahí veo que él habla de una propuesta, eso fue la semana pasada, y desarrolla, y no está de acuerdo, pues es una propuesta. Pero en estos días han dicho que es una maniobra, que hay una adulteración del documento, poco más que hay una falsedad instrumental y que les han metido gato por liebre. Entonces, o los engañaron o es una propuesta con la cual no están de acuerdo. Primera cuestión de entrada, aquí está el respaldo de las declaraciones aquí en el Diario Expreso. Ahora, si vemos que es una propuesta y que no hay engaños, porque para mí no había engaño alguno, ahí votaron los alternos de los alternos, porque ese fue el nivel de importancia que le dieron ese día en la comisión. Los alternos de los alternos fueron los que fueron a votar. Ya podemos jurídicamente desbaratar lo que denominamos la introducción por la impunidad de estos artículos. Esa es una estupidez total, no tiene ninguna lógica jurídica. Varios abogados de izquierda, de derecha, de todas las regiones del país, de todas las condiciones, se han hasta burlado de este tema. No es que están a favor o en contra del correísmo, no. Gente de izquierda, inteligente, preparada, que sobra en este país, han dicho que eso pues es una desfachatez, por decir lo menos. Y que ahora, en tanto a la contradicción del tema de los sistemas interamericanos de justicia, por poner un ejemplo, hay un acápite muy importante. Ni ellos ven si una persona es inocente o culpable. Lo que ven es la responsabilidad que tiene el Estado en la violación de derechos humanos, no los involucrados. Y va a la determinación de responsabilidades, cuáles son las medidas de reparación y las medidas de no repetición del hecho. Así que no traten por estas dedicatorias de tratar de engañar a todo el mundo. Ojo con ese tema, ¿no? ¿Cómo explicarnos esa posición sinosa, para decirlo menos, del PCC, que si algo reivindicó siempre fue su coherencia? Bueno, o sea, ahí pensaría que Jaime José está fallando de frente. O sea, Jaime José sabe muy bien estos temas. Y Jaime José Nebo Sadi, al cual él y yo nos conocemos perfectamente y sabemos cómo él piensa. ¿Pudo haber llegado ese proyecto a ser tratado como fue, sin que él se entere el giro que tuvo, aunque Vicente Tayano no lo supo porque estaba de vacaciones y vino la suplente de él y, como dice luego Henry Cucalón, el alterno del alterno? ¿Lo tenía Nebot que saber? Pero por supuesto, natural, o sea, lógico. ¿Él consintió? Tenía que saberlo, más no que haya consentido. Ahí hay algo que ¿Se no lo consultaron? Debe ser así, pues. Yo me imagino que debe ser así por estar en este tema de que sí, que yo no fui, que aquí te lo puse, ¿Y cayendo cómo no frenó eso? No lo sabemos al final del camino. Usted y yo sabemos que hay cosas que no las sabemos y no tenemos ni el oráculo de Delfos todavía, ni somos Nostradamus, ni siquiera aprendices, pues. Pero es raro que el abogado de Bot, sabiendo lo que se está perfilando, no lo sepa. No es que le digo que no lo sepa ni tiene malas intenciones, porque lo que menos creo que el señor ya esté chocho. Sí, lo digo claramente, eso no lo creo. Y soy claro en mi manera de expresarme, más allá de que pudieran pensarse lo que se piense sobre lo que estoy diciendo. Pues no creo que esté chocho. Esto para entender o explicar, sino justificar la posición de un partido cuya habilidad política y experiencia en este sentido nadie niega. Otra cosa es que pueda coincidir o no. Y cuyas consecuencias de haber admitido o sido parte de esta maniobra de la cual ahora se quieren desentender es inadmisible. María Clara.
Al regresar seguimos con los criterios de nuestros panelistas centrales, Henry Cucalón, ex asambleísta y ex ministro de Gobierno, junto a Antonio Tramontana, consultor político. Ya lo dijimos antes de ver cómo trataban de justificar la forma artera y sorpresiva de reformas al COIP para la impunidad de corruptos. Lo ratifico ahora. Los cambios positivos al COIP no pueden sentar el precedente de aprobar una ley cuando le quitan la basura. La mayoría legislativa lo pasará depurado y el presidente lo aprobará así. Quienes conocemos al correísmo, no. Algún rato reconocerán los disfraces de la traición. Hemos hablado de las implicaciones de las reformas al COIP que finalmente mañana se debaten en segunda y final discusión, de sus barbaridades jurídicas y sus consecuencias políticas, pero no de qué significa esto para el país, más allá de esos dos ámbitos que pueden parecer muy elitistas, la política y el derecho. ¿Qué está en juego mañana, Henry Cucalón? Para mí algo fundamental. Hay una madurez que se nota alrededor de la decisión que ha tomado el presidente de un conflicto armado interno para poder enfrentar de mejor manera al crimen organizado de los terroristas. En esa línea todos debemos sumar. El legislativo juega un rol preponderante. ¿Dónde ellos pueden ayudar? El tema de las reformas penales. Es una arista, no soluciona todo, pero suma. Lo malo de esto es que ha contaminado el debate. Cuando todos debemos estar en un solo puño, un solo frente, ¿me explico? El país unido, hemos encontrado un acuerdo sobre algo, que bueno, sobre la seguridad. En otros temas estaremos en desacuerdo y no hay que temerle, esa es la democracia. Entonces, cuidado, su pretexto de la parte que le corresponde a la Asamblea, que son temas penales que ayudan a la gran lucha que está llevando el país, liderada por el presidente, estos temas distraen, nos vuelven a encontrar de mala manera y eso no le suma al país. Qué bueno ponerlo en contexto así. ¿De qué manera lo vería usted igual, Antonio Tramontana, más allá de lo político y jurídico en lo cual nos hemos concentrado? ¿Qué está en juego para el país con esto? Institucionalidad y la descompongo. Orden, control, imperio de la ley, autoridad, y más allá que hay una discrepancia entre gobernanza y gobernabilidad, que alguna vez lo escuché a usted, pero yo sí tengo las definiciones que nos vienen ahora. Pero a mí lo que me interesa es decirle algo que es fundamental. Creo que ahí, más allá que hice reformas al COIP, usted debería poner en esa pantalla, permítame hacerle una acotación. Por favor. 355 días para el 9 de febrero del 2025. Eso es lo que debe marcar. 355 días para el 9 de febrero del 2025, elecciones presidenciales y de asambleístas. Si no estamos conformes con lo que tenemos, pues ahí está el momento. Pero ahí debe decir 355 para que las personas que vean este programa, que son 40,000, 80,000, 100,000, sepan que cada día cuenta y que cada día tenemos que prepararnos más. Porque no podemos estar... ¿Y que todo está en función de esa fecha, por lo tanto? Sí. ¿De o reelegirse o derrotarlo? Sí. Ok. Sí, es que, ¿sabe qué? Después de la tercera, ¿qué hay? Perdóneme, o sea, yo le pregunto, después de tercera, ¿qué más hay? Ajá. Claro. Varios alcanzaron aquí a la tercera, ¿no? Sixto Bramballén fue uno de esos, Rodrigo Borja fue otro de esos de los que recuerdo. María Clara. De la Bucaram. Hasta de la Bucaram, la tercera, claro. 88, y Jaime José 98, se quedó en 2. Guillermo Lazo. También. 4, es verdad. Y Jaime José se quedó en 2. Y acuérdese de algo que usted sabe que yo a veces puedo equivocarme y quiero equivocarme. Acuérdese de esa charla que tuvimos invitados por Cristina Reyes en diciembre, antes que él se pronuncie, que él no va a ser candidato. Qué buena memoria. No va a ser candidato, no va a ser. Y usted tal vez me increpó a su manera, elegante, pero aquí, ¿sabe qué? El correísmo está preparándose para un juego que debe ser otro candidato que no es de ellos, que ya está en la palestra, pero no nos adelantemos, porque ese es otro capítulo. Ya está en la palestra, solo le falta plegar. Sí, ya veo a quién usted le apuesta, o quién usted cree. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, las últimas reflexiones de nuestros invitados, mis preguntas también para ellos, que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y el comentario de nuestro director Carlos Pérez. Ya lo dijimos antes de ver cómo trataban de justificar la forma artera y sorpresiva de reformas al COI para la impunidad de corruptos. Lo ratifico ahora.
Los cambios positivos al COIP no pueden sentar el precedente de aprobar una ley cuando le quitan la basura. La mayoría legislativa lo pasará depurado y el presidente lo aprobará así. Quienes conocemos al correísmo, no. Algún rato reconocerán los disfraces de la traición. Reformas al COIP, ¿depuradas? Es la pregunta que a la vez constituye el tema que hemos tratado esta noche. Y María Clara Treviño lo quiere cerrar con su mecanismo habitual que instauró aquí junto con Lorena Ochoa. Adelante. Gracias. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para Antonio Tramontana. La primera, ¿considera usted que de la coordinación que siempre se le exige al legislativo con el ejecutivo se ha pasado a la sumisión con la conducción de Henry Kronfle, sí o no? Ni sí ni no. 2. ¿Coincide usted que la buena aceptación que tiene la Asamblea se debe no solo a su intenso trabajo, sino al engancharse o unirse a las iniciativas que también califica el país sobre el presidente de la República? Por ¿Sí supuesto, es un arrastre. La tercera y última. Con Diana Salazar autoexcluida del panorama electoral, el presidente Noboa, con una asociación de varios aciertos a corto plazo, ¿cree usted que puede poner en peligro su reelección, sí o no? Probablemente sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Henry Cucalón. La primera, usted calificó como un fraude jurídico el intento de las reformas por impunidad en el COIP. Una vez eliminadas, ¿se acaba el fraude jurídico también, sí o no? Sí. La segunda, ¿tiene sentido postergar un año más las reformas valiosas al COIP solo porque este proceso se manchó con otro tipo de trampas al inicio, sí o no? No, hay que esperar. La tercera y última, ¿es preferible que regrese el proyecto de reformas a la Comisión de Justicia, se lo trate allí y en 8 días se lo vuelva a considerar, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Señores, muchas gracias por dos perspectivas tan distintas, pero no tan distantes, sobre un tema crucial mañana. Antes de emitir una opinión adicional, quiero demostrarles en este video quién propuso las reformas tan cuestionadas y a la vez probar con eso que los que se dicen no saber nada, lo supieron todo. Cumplimiento. Estos aportes mejorarán la capacidad de Ecuador para responder eficazmente a violaciones de derechos humanos y errores graves en el debido proceso. Además, fortalecerá la confianza en el sistema judicial y reafirma el compromiso del país con los principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos, claves para el desarrollo de una sociedad democrática y justa. Las observaciones van en dos caminos. Uno, sobre la inclusión de nuevas causales de recurso de revisión correspondiente al artículo 658, incisos 4 y 5. Y la otra es la disposición general sobre la aplicación de decisiones y recomendaciones internacionales. Estas observaciones ella ha hecho llegar por DTS a la comisión para que sean dadas el tratamiento correspondiente. Señor presidente, quiero agradecerme por haberme otorgado la palabra. Muchas gracias. Está claro, ¿no? José Ahualzaca, de Revolución Ciudadana, RC5, fue quien lo propuso. Pierina Correa, quien ve en la parte inferior derecha de la pantalla, lo está escuchando, otro asambleísta también, y el resto de los que participaron telemáticamente en la comisión, todos. Entonces, no es que ninguno lo supo a tiempo, primera cosa. Segundo, aparentemente y lamentablemente el asambleísta Ahualzaca lee algo que le han puesto como un texto porque ni siquiera la idea completa la puede expresar con claridad. Pero ya que le mandaron a hacer el ridículo cobardemente, amparándose en un indígena, en vez de asumirlo uno de ellos como tan rimbombantes se creen revolucionarios, deberían encargarle también que defienda las tesis que él ha planteado ahí. Nadie, excepto Pierina Correa en Ecoavisa en esta semana, ha salido a justificar o a defender esas tesis encontrándole alguna lógica. Y eso con una endeblez y con una debilidad notables, seguramente porque lo político no es lo principal y lo jurídico lo de menos para ella. Queda claro que, como he reiterado a lo largo del programa, esta fue una maniobra artera y sorpresiva. Y lo que es peor, que se la hicieron los correístas a los socialcristianos.
que se dicen sorprendidos y desconocedores de esa maniobra, a cuenta de que una de sus dos representantes en esa comisión era la alterna del alterno, o la alterna del principal. Bueno, ahora no caben ese tipo de justificaciones. Ya paren los engaños, paren de subestimar y despreciar a la gente, y el gobierno dése cuenta de la clase de aliados que tiene, cuando subrepticiamente, salvo que el gobierno lo supiera también bien, porque ahí tenían representantes, del tipo de maniobras que les quieren hacer pasar para cobrarles el precio de la alianza con las cuales los están apoyando hasta ahora. Señor presidente, usted ha hecho tan bien lo de la seguridad, más otra serie de cosas que muchos no teníamos, me incluyo yo, calculadas ni previstas, que no necesita maniobras mafiosas de sus aliados para consolidar lo conseguido. Si lo hace, lo mucho avanzado se va a derrumbar. ¿No me creen? Sigan haciéndolo y verán. María Clara. El día de mañana a las 22 horas nuestra invitada central será Rocío Bastidas, una luchadora por el patrimonio cultural de Quito. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.